Bien, buenas tardes, diputadas, diputados. Diputado Francisco Reinaldo Cienfuegos Martino, presidente del Poder Legislativo de Nuevo León. Honorable Asamblea, queremos recalcar que, según la CONAPRED, el área metropolitana de la ciudad de Monterrey, en todo el país, es el área donde se presenta una mayor incidencia de acciones de discriminación. Esta condición tal vez sea el marco previo para el tema que vamos a abordar en esta ocasión. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Esta disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también la contempla nuestra Constitución Política del Estado, al estipular que siempre se atenderá el interés superior de la niñez para garantizar el acceso y goce pleno de sus derechos. Bajo el principio del interés superior de la niñez, se debe garantizar el derecho a la educación que imparte el Estado y que impartan los particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios. De acuerdo con la Constitución y en los planteles particulares, se debe impartir la educación con apego a los fines y criterios establecidos en la propia Constitución, así como cumplir con los planes y programas de estudio que fije la Secretaría de Educación Pública. Con todos los fundamentos antes referidos, no se explica ni se comprende la decisión de los directivos del Instituto Gil de Monterrey de expulsar a una alumna por el hecho de tener una condición de adopción por una pareja homoparental. La adopción homoparental es la adopción de un niño o una niña por parte de una persona o una pareja de personas homosexuales, formándose una familia homoparental. Cabe aquí recalcar que la condición legal que tienen estas personas en relación a la niña es una condición de tutores, una condición que sustituye el rol, con creces, sustituye el rol de los padres. Aunque solamente en algunos estados de la República es legal la adopción por parte de parejas del mismo sexo, ninguna institución de educación pública, privada o mixta puede discriminar al niño o a la hija adoptada por ningún motivo. Como Congreso del Estado nos corresponde vigilar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, especialmente las que garanticen la seguridad de las personas, la seguridad social. Todos tenemos la obligación de respetar los derechos humanos, más aún los de la niñez como grupo vulnerable. No solo debemos vigilar que se garantice el derecho a la educación, sino todas las garantías de la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por la Organización de las Naciones Unidas desde 1959 y que en nuestro país tienen rango constitucional. Los derechos universales de la niñez están vigentes en Nuevo León a través de la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como mediante la Ley de la Procuraduría de la Defensa del Menor y de la Familia. Como Grupo Legislativo del Partido del Trabajo, nos queda claro que la decisión de los directivos del Instituto Gil de Monterrey es contraria y violatoria de los principios de la Convención sobre los Derechos de la Niñez en materia de no discriminación, de recibir educación y, sobre todo, de respetar el interés superior de la niñez. Hay una clara violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y hay una clara violación a la Constitución Política del Estado de Nuevo León. El interés superior debe prevalecer en todos los asuntos relacionados con la niñez y debe tomarse en cuenta que lo más importante para las niñas y los niños es aquello que los hace crecer y desarrollarse al máximo. Por ello, ningún reglamento escolar debe estar por encima del interés superior de la niñez, ya que no se debe determinar la expulsión de la alumna ni condicionar su permanencia en la escuela
por motivos morales, religiosos o de cualquier tipo, toda vez que la educación en México es laica y debe mantenerse por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Queremos reconocer, según se ha informado, que la Comisión Nacional de Prevención de la Discriminación, la CONAPRED, ya está atendiendo la queja interpuesta por los padres o tutores de la menor. Sin embargo, para nosotros resulta fundamental que también intervengan las autoridades locales competentes en la materia. Nos referimos a la Secretaría de Educación del Estado, así como la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia, instituciones corresponsables de coadyuvar con la CONAPRED para evitar violaciones flagrantes a los derechos de la menor adoptada. En tal virtud, considerando que la niña es una persona inocente que no sabe de prejuicios, que no sabe de condiciones de discriminación y que tiene todos los derechos que la Constitución le consagra, en tal virtud le solicitamos, diputado presidente, someter a discusión en la comisión correspondiente el siguiente punto de acuerdo. Único, la 73ª legislatura del Poder Legislativo de Nuevo León exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación del Estado, a la Comisión Nacional, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, coadyuvar con la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED, en la defensa de los derechos y de las garantías de la menor expulsada del Instituto Hills de Monterrey, así como fincar las responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan. El fechado con el día de hoy, 24 de septiembre del 2013, la coordinación del Partido del Trabajo es cuánto. Gracias, diputado. Está a consideración de la Asamblea. Si alguien desea hacer uso de la palabra en contra. No tengo oradores registrados en contra. A favor. El diputado Eduardo Arguijo Valdenegro y también tengo al diputado José Juan Guajardo Martínez. Se le concede el uso de la palabra al diputado Eduardo Arguijo. Con su permiso de la directiva, compañeros diputadas y diputados, esa discriminación de una niña que fue expulsada de este instituto particular, compañeros, es un asunto un tema que no debemos de pasar por alto porque no es una cosa menor, y menos que se ensañen con un niño o una niña. Eso no lo podemos permitir. Luego entonces, si fuéramos omisos en ese sentido, estaríamos prácticamente convalidando la violación a una serie de leyes, reglamentos, inclusive violación mismas a los derechos que los niños tienen consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución local y en los tratados internacionales. El hecho de que sean dos personas del mismo sexo, tutores de esta niña, no es motivo, no hay explicación alguna para que un instituto expulse a un niño o una niña. O sea, es inadmisible. Y la Secretaría de Educación Pública en el Estado debe actuar de inmediato con mano firme, reintegrar a esa niña de inmediato a sus clases, ¿sí? Y someter a los directivos rijosos, rebeldes de ese instituto, a que se sujeten a las leyes y a las normas que fija la Secretaría de Educación en el Estado. ¿Verdad? No hay nada que justifique, ¿sí?, el haber expulsado a esta niña, de ninguna manera. Y si algo tienen que invocar los directivos de ese instituto, que lo haga por otros conductos, menos ensañándose con una niña o un niño. Por ello, apoyamos este punto de acuerdo del compañero Guadalupe Rodríguez, para que se intervenga de inmediato en las indagatorias, para que se reintegre sobre todo la niña a sus clases, ¿verdad? Y no permitir de aquí en adelante
que ninguna escuela pública o menos particular haga ese tipo de discriminación o exclusión de una niña o un niño en el estado de Nuevo León. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, diputado. Continuando con la segunda ronda. En contra primero. ¿En contra? Nada más, permítame, diputado, es que estaba apuntado en la lista el diputado José Juan a favor. A favor estaba el diputado, pero va en contra. Ah, en contra. Ah, ok. Juan Antonio Rodríguez González en contra. Gracias, compañeros. Mi postura en contra es porque que se vaya a comisiones, no. Es un asunto que no puede irse a comisiones, es un asunto que tiene que votarse en este momento. Yo le solicito, esa es mi contra. ¿Por qué? Porque lo que le están haciendo a la niña, sí, va en contra del derecho universal, que es el derecho a la educación. Y ningún colegio, sí, tiene ese derecho de privarle la educación, un derecho constitucional. Además, hay leyes que no nos gustan, sin embargo, tenemos que acatarlas. Hay reformas que no estamos de acuerdo, sin embargo, tenemos que respetarlas. Todos los colegios particulares, cuando solicitan la autorización para ejercer la educación, te tienen que firmar un compromiso de respetar las leyes que regulan el funcionamiento de las escuelas particulares. Entonces, ellos tienen que ajustarse. Y la ley dice, padres de familia o tutores. Los gustos de los tutores, eso no tiene nada que ver con esto. Por eso coincido con el punto de vista de mi compañero, pero estoy en contra de que se vaya a comisiones. Yo le solicito a mi compañero, si es tan amable, el que lo pueda poner a consideración para que se vote en este momento, en razón de que es una violación a un derecho universal, a una niña del estado de Nuevo León, que es el derecho a la educación. Queda el planteamiento a mi compañero para que pueda ser votado en este momento. Gracias. Gracias. En la segunda ronda de discusión, primeramente… A favor tenemos al diputado José Juan Guajardo Martínez. Se le concede el uso de la palabra. Es la segunda ronda. Gracias, señor presidente. Secundo en todos los términos la propuesta del diputado Guadalupe Rodríguez y la adición que hace el diputado Juan Antonio para que este punto de acuerdo se vote en este momento. Creo que es justo y es necesario reconocer los derechos de quienes no piensan como nosotros, pero fundamentalmente reconocer los derechos que protegen a la niñez. Es un bien supremo reconocido a nivel internacional por tratados, por convenciones, por acuerdos de derechos humanos que están firmados, ratificados por el Estado mexicano y que por norma constitucional son obligatorios para todos nosotros, para todas las autoridades. Adicionalmente, también debo mencionar en esta tribuna una posición que he manejado ante los medios de comunicación y ante los grupos que tienen interés en estos temas, como hoy nos acompañan aquí en tribuna también. Es necesario reconocer derechos. La Constitución, los acuerdos, las sentencias de la Corte hablan de armonizar nuestras leyes con los tratados internacionales. Armonizar no significa copiar. No podemos plasmar lo que dice exactamente un tratado internacional si no tomamos en cuenta los contextos culturales, ideológicos y económicos de nuestro Estado. Por eso es que debemos reconocer los derechos, pero tenemos que analizar las consecuencias colaterales que también ellos tienen. Tenemos que hacer un análisis responsable y yo quiero pedirle a las comisiones, que en este caso principalmente es legislación, que nos aboquemos al tema, vamos a entrarle. Vamos a hacer las mesas de trabajo, las consultas, los análisis jurídicos de los temas que tenemos sobre las iniciativas de igualdad, las iniciativas que tenemos para el matrimonio entre personas del mismo sexo, por las iniciativas que tenemos de los contratos civiles de convivencia, la ley que está propuesta también. Vamos a analizarlo, es un tema que nos obliga el derecho, es un derecho que les asiste a las personas, pero vamos a hacerlo con responsabilidad y resolviendo lo que así sea conducente, no la totalidad de las cosas si es que no son viables. Hay que entender que hay situaciones colaterales que tenemos que atender, que tenemos que revisar. No todo es nada más, ahí va. Vamos a analizar, vamos a discutir, vamos a dialogar, que esa es la base de la democracia también, dialogar para llegar al punto
justo, donde se respeten los derechos de las minorías. Como alguien lo decía el día de ayer en una reunión que tuvimos, hay que analizar las causas de excepción también, porque también tienen derechos que deben de ser reconocidos. Me sumo a la propuesta del compañero Guadalupe, secundo la del compañero Juan Antonio, y pido a la directiva que se vote este punto de acuerdo en este momento. Gracias, diputado. El diputado Guadalupe Rodríguez Martínez desea hacer uso de la palabra desde su lugar. Que le abran el micrófono al diputado Guadalupe Rodríguez, por favor. Aceptamos el agregado que hace el maestro Juan Antonio. Que se vote en este momento. Se vote en este momento si es posible. Perfecto. Continuamos con la tercera ronda de discusión de este debate. ¿Algún diputado que desee hacer uso de la palabra en contra? ¿No? A favor, la diputada Carolina. ¿A favor? A favor, la diputada Carolina Garza Guerra. Esta es la última ronda. Con su permiso, señor presidente, vengo aquí a esta tribuna a expresar ese apoyo por respetar los derechos de los niños. A mí me parece que si algo está afectando mucho a esta sociedad es que no estamos pensando en los derechos de los niños, pero en todos, no nada más en este derecho tan importante y fundamental de tener una escuela. Estamos hoy viviendo en una sociedad en donde los adultos pensamos que tenemos derecho a todo. Y aquí hay un problema grande, que la primera discriminación que ha tenido esta niña no ha sido de parte de su escuela. La primera discriminación ha sido de que ella tiene derecho a vivir en un hogar con un padre y una madre. Él, el niño, es el que tiene derecho. Y el segundo punto es que también tiene derecho a que se le abran la escuela en donde ella lo requiera. Es una niña, es un ser humano que necesita estar en una escuela. Pero también es importante ver el punto de que nosotros lo único que hacemos con estos temas es polarizarnos y no nos damos cuenta que aquí están en juego los niños. Qué importante pensar realmente en su futuro. Es muy respetable lo que cada persona quiera hacer con su vida, eso es lo más respetable. Siempre vamos a estar aquí respetando la libertad de las personas en este Congreso, pero también hay que pensar en los niños, en nuestras criaturas. Ojalá realmente que nos demos cuenta que esta es una lección que tenemos que manejar con análisis, con seriedad. Los niños tienen derecho a la educación, pero también hay que darnos cuenta que para que un niño y una niña logren salir adelante, necesitan también otro tipo de estímulos en donde los requieren y se les tiene que respetar. Ojalá que esta niña entre pronto a la escuela, se me viene a la mente incluso los ENDIS también, ahí quizá en este colegio no tengan guardería, deberíamos de investigar cuál fue la razón, pero lo más importante es que la niña a la brevedad posible se le dé una escuela, se le dé una educación y que ojalá que a esta corta edad que ella tiene no pase por ningún problema psicológico por lo que le están haciendo. Lo mejor es que entre a una escuela para que no atraviese más, digamos, ella misma, que se dé cuenta de que no está siendo aceptada, que está siendo rechazada. Ojalá que se le acepte muy pronto y que en este Congreso salga de acuerdo este punto de acuerdo que está proponiendo el diputado Guadalupe Rodríguez. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias. Se acabaron las rondas de discusión. ¿Algún otro diputado que desee? Ya no hay. Ya no hay intervenciones. Bueno, solicito, al estar suficientemente discutido el proyecto de acuerdo presentado por el diputado Guadalupe Rodríguez, se supone a consideración de ustedes, por lo que pido que se abra el tablero electrónico de votación. Llegando 22, dime por cerrarlo.
Con fundamento en el artículo 142 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, me permito solicitar a los diputados que se encuentren en las salas anexas se sirvan pasar al recinto para la votación correspondiente. Le pido a la oficialía cerrar el tablero electrónico de votación y al diputado secretario nos dé el resultado del mismo. Tenemos 38 votos a favor, 35. 35 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado que fue, solicito al diputado secretario que sirva elaborar el acuerdo correspondiente y girar los avisos de rigor. Así será. ¿Algún otro diputado que esté enlistado? Le pregunto al diputado secretario en este mismo punto del orden del día. Ya no tenemos oradores registrados. Perfecto. Continuando, al no ver de quién desea hacer